Soy Pedro, más conocido como San Pedro, y aunque muchos me veneran hoy, mi humilde comienzo fue como pescador en Galilea. Lo que quizás no todos sepáis es que se me atribuye el ser el primer líder de la Iglesia. Todo cambió el día en que Jesús, con una mirada que penetraba el alma, me reveló un propósito que iba más allá de cualquier expectativa. Las palabras que me dirigió, que pronto descubriremos, no solo alteraron el curso de mi existencia, sino que también me encaminaron hacia la fundación de una fe que abrazaría a toda la humanidad. En la historia de mi vida que te cuento a continuación, descubrirás cómo, desde mi llamado inicial hasta mi aterrador sacrificio final en Roma, cada paso sirvió a un propósito divino, preparándome para un destino que no solo solidificaría mi legado, sino que también inspiraría a generaciones futuras. De pescador a discípulo. Antes de que el mundo me conociera como Pedro, mi nombre era Simón. Nací en Betsaida, una modesta ciudad pesquera a orillas del mar de Galilea, hijo de Jonás, un hombre del mar como muchos antes en nuestra familia. En aquellos días, Betsaida era un crisol de culturas, donde las tradiciones judías se mezclaban con la influencia romana. Pero en mi hogar, la vida giraba en torno a la pesca, que prometía sustento y a la vez imponía desafíos. Mi hermano Andrés y yo crecimos entre redes y barcas, aprendiendo el oficio que había sostenido a nuestra familia por generaciones. En aquel tiempo, Galilea era un crisol de resistencia y esperanza bajo el yugo del Imperio Romano. Los pescadores, a menudo vistos como los más humildes entre los humildes, eran, sin embargo, el corazón de sus comunidades, proveedores de sustento en tiempos turbulentos. La vida de un pescador estaba lejos de ser fácil. Nuestras jornadas comenzaban antes del amanecer, en una lucha constante contra el capricho del mar, entrelazada con la esperanza de una red llena. ¿Sabías que en aquellos tiempos Galilea era famosa por sus peces de San Pedro? Irónicamente, nunca imaginé que mi futuro nombre quedaría vinculado a esos mismos peces, simbolizando el sustento que una vez fue mi vida. Un día, a orillas del mar de Galilea, mientras el sol se fundía con el horizonte y las aguas lamían suavemente la arena, Jesús se acercó. Su presencia era magnética, y cuando nuestras miradas se encontraron, sentí como si el tiempo se detuviera. «Fíjate bien en mí, Simón, hijo de Jonás», comenzó, su voz firme pero impregnada de una calidez que calaba hasta los huesos. «Desde ahora serás conocido como Pedro». En ese instante, más que un nuevo nombre, Jesús me otorgó una identidad y misión renovadas. Este cambio de nombre, de Simón a Pedro, no era una mera formalidad. En nuestra cultura, el acto de renombrar simbolizaba una profunda transformación interna y externa, un presagio de un destino alterado. Jesús, con esa sola frase, no solo estaba cambiando cómo me llamarían los demás, sino que estaba realineando el curso de mi vida hacia un propósito divino. A continuación, Jesús pronunció las palabras que se convertirían en el eje de mi nueva vida. «Sígueme y te haré pescador de hombres». Esa invitación, simple pero cargada de infinitas posibilidades, marcó el comienzo de mi verdadera vocación. No era solo un llamado a caminar a su lado, sino a embarcarme en una misión de eterno significado, a ser parte de la construcción de un reino basado no en la dominación, sino en el amor y la compasión. Jesús continuó hablando conmigo, diciéndome: «Porque tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Al pronunciar estas palabras, no solo me estaba dando un nombre nuevo, sino también una misión: ser la piedra angular de una comunidad inquebrantable. La magnitud de esta revelación era abrumadora.
Jesús veía en mí un simple pescador, la capacidad de ser un líder, un fundamento sólido sobre el cual se construiría su iglesia eterna. A partir de entonces, cada paso que diera estaría guiado por esa misión transformadora, llevando el Evangelio desde las orillas del Galilea hasta los confines de la tierra. Y así, sin titubear, dejé atrás mi vida de pescador para seguir a Jesús. Desde ese instante, mi camino y el suyo se entrelazaron, marcando el comienzo de un viaje lleno de enseñanzas y revelaciones. Uno de los primeros milagros que presencié y que probó mi fe de formas que nunca esperé fue cuando Jesús caminó sobre el agua. En un impulso de fe y quizás audacia, intenté seguir sus pasos sobre las olas. A pesar de comenzar con determinación, pronto el miedo se apoderó de mí y empecé a hundirme. Este momento, cargado de tensión y revelación, fue un espejo de mi propia jornada espiritual. Una mezcla de fe inquebrantable y dudas humanas. ¿Sabías que este acto de Jesús y mi fallido intento de emularlo han sido interpretados por algunos como un símbolo del desafío que enfrentaría al liderar la iglesia, fluctuando entre la confianza divina y la vulnerabilidad humana? Tras hundirme y ser salvado por Jesús, esa noche, mientras el resto del grupo dormía, me alejé para reflexionar a solas. El miedo y la fe habían luchado dentro de mí, y aunque había fallado, sentí una paz inexplicable. Jesús había confiado en mí, incluso cuando yo no lo hacía. Lucha y transformación. Tras esos momentos iniciales de revelación y milagro, me encontré navegando en aguas desconocidas, enfrentando desafíos internos y externos que pondrían a prueba la profundidad de mi fe y compromiso. Cesarea de Filipo, conocida por sus santuarios paganos y su belleza natural, se convirtió en escenario de una de las declaraciones más significativas de mi vida. Allí, entre la roca y el río, Jesús nos preguntó quién decíamos que era Él. Mi respuesta brotó de lo más profundo de mi ser. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese instante sentí una claridad sobrenatural, aunque también era consciente de las tormentas de duda que aún me acechaban. Durante nuestros viajes, mi relación con Juan y Santiago se profundizó. A menudo discutíamos, impulsados por nuestras propias visiones del reino que Jesús prometía. Estas disputas, aunque a veces intensas, forjaron entre nosotros un lazo indestructible, unidos en la búsqueda de un propósito más grande. Antes del torbellino de eventos que culminaría en la negación y la traición, hubo una noche marcada por la intimidad y las revelaciones profundas. La última cena. Reunidos en el aposento alto, Jesús compartió con nosotros el pan y el vino, presagios de su sacrificio inminente. En medio de este acto sagrado, sus palabras resonaron con una gravedad que apenas podíamos comprender. «Uno de ustedes me traicionará», dijo, sumiendo la sala en una tensión palpable. A pesar de las protestas y las preguntas que surgieron, mi corazón se agitaba con una inquietud que no podía silenciar. Fue entonces cuando Jesús, mirándome directamente a los ojos, reveló un futuro que me heló el alma. «Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, cuando te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos». En ese momento, aunque rodeado por mis compañeros y bajo la mirada compasiva de Jesús, me sentí profundamente solo, enfrentado a la predicción de mi propia debilidad y fallo. A pesar de mi rápida respuesta, llena de bravura y lealtad, jurando incluso morir antes de negarlo, Jesús suavemente me corrigió. «Pedro, antes de que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces». Estas palabras, pronunciadas con una tristeza que solo después entendería, se grabaron en mi corazón, presagio de la oscuridad que se cernía sobre nosotros.
En la penumbra que siguió a la última cena, mientras las sombras de la duda y el miedo se cerraban en torno a mí, llegó la prueba más dura de mi fe. La noche del arresto de Jesús, me encontré solo, rodeado de extraños en el patio del sumo sacerdote. La acusación de ser uno de sus seguidores cayó sobre mí como un mazo, y en ese momento de pánico, la fortaleza de mi espíritu se desvaneció. Tal como Jesús había predicho, lo negué 3 veces. Cada negación fue como una herida en mi alma, y el canto del gallo trajo consigo la dolorosa realización de mi traición. Desde entonces, el sonido de cada amanecer era un recordatorio punzante de mi fallo, sumiéndome en un abismo de arrepentimiento y lágrimas. Pero la historia no terminó con mi fracaso. Después de su resurrección, Jesús me buscó, ofreciéndome una oportunidad de redención. A orillas del mismo mar donde todo comenzó, me preguntó 3 veces si lo amaba, una por cada negación. Con cada «Sí, Señor, tú sabes que te amo», sentí cómo las cadenas de mi culpa se desvanecían, reemplazadas por una misión renovada. Jesús restauró mi llamado, no solo perdonándome, sino también confirmando mi papel como pastor de su rebaño. Este acto de restauración no fue solo un momento de perdón personal, sino también el fortalecimiento de mi vocación. Jesús, con infinita misericordia, me preparó para los desafíos venideros, enseñándome que el verdadero liderazgo se forja en la vulnerabilidad, la fe y la capacidad de levantarse después de caer. Fue en el día de Pentecostés cuando mi vocación encontró su verdadero cauce, marcando el inicio de una nueva era para todos nosotros que habíamos caminado con Jesús. Pentecostés se reveló no solo como el cumplimiento de la promesa de Jesús del Espíritu Santo, sino también como el momento que definiría mi papel dentro de la naciente iglesia. Frente a una multitud diversa, con personas de todas las naciones bajo el cielo reunidas en Jerusalén, pronuncié mi primer sermón. Movido por el Espíritu, hablé con una elocuencia y una convicción que yo mismo no reconocía, convirtiendo a 3.000 almas ese día. Este evento no solo marcó el nacimiento de la iglesia, sino que también simbolizó la reversión de la confusión de Babel. Donde antes había división y desconexión, ahora había unidad y comprensión a través del Espíritu Santo. Mi ministerio no estuvo exento de desafíos. Los viajes misioneros me llevaron más allá de los límites conocidos, enfrentando persecuciones y probando mi fe de maneras que nunca imaginé. Sin embargo, estos mismos viajes estuvieron llenos de señales y maravillas que confirmaban la presencia y el poder del Espíritu Santo entre nosotros. En Jope, por ejemplo, se me presentó la tarea de orar por Tabita, una discípula amada que había muerto. A través de la oración, el Señor la trajo de vuelta a la vida, un milagro que fortaleció la fe de muchos y demostró la misericordia y el poder de Dios. Finalmente, mi camino me llevó a Roma, el corazón del imperio y, en muchos sentidos, el centro del mundo conocido. Allí, a pesar de las dificultades y la oposición, trabajé para establecer una comunidad de creyentes, cimentando las bases de lo que sería una presencia cristiana perdurable en la capital imperial. Mi ministerio en Roma culminaría con el supremo acto de fe, mi martirio. Cuando llegó el momento de mi ejecución, pedí ser crucificado cabeza abajo, pues no me consideraba digno de morir de la misma manera que mi Señor. Este último acto de humildad y devoción reflejaba mi entendimiento de que el verdadero liderazgo es servir hasta el final, siguiendo el ejemplo de Jesús. Mientras mi viaje en este mundo se acercaba a su fin, reflexioné sobre las innumerables formas en que el amor inquebrantable de Jesús ha guiado cada paso de mi camino. Desde aquel primer encuentro a orillas del Galilea hasta los momentos finales en Roma,
Su amor y su perdón han sido mi faro. Mi historia es prueba de que incluso las almas más errantes, las más imperfectas, pueden ser transformadas y empleadas en los designios divinos. He sido pescador, discípulo, negador y finalmente fundador de su iglesia, no por mis méritos, sino por la gracia de quien vio en mí más de lo que yo podía imaginar. Ahora, mi historia se despliega ante ti, no como un simple relato del pasado, sino como un espejo en el que puedes ver reflejada tu propia búsqueda de fe y propósito. Que mi camino sirva como testimonio de la gracia transformadora, recordándote que, sin importar las imperfecciones o desvíos en tu viaje, hay siempre un espacio para el cambio, para el encuentro con lo divino y para la realización de tu verdadero potencial. Te animo a compartir la historia de mi transformación, desde Simón, el pescador, hasta Pedro, el fundador de la iglesia. Que mi relato inspire a otros a explorar más profundamente su propio camino de fe, reconociendo que cada vida es una historia única de crecimiento, desafío y renovación. No temas sumergirte en las profundidades de tu ser, buscar tu propósito y abrazar las oportunidades para tu transformación personal y espiritual. Así como Jesús vio en mí algo que yo no podía, te invito a ver en mi historia un espejo para la tuya. Reflexiona sobre cómo la fe, el arrepentimiento y la redención juegan un papel en tu propia vida. Deja que mi camino te inspire a vivir con valor y convicción, buscando siempre la luz, incluso en la más profunda oscuridad. No olvides suscribirte a nuestro canal para unirte a nuestra comunidad y seguir descubriendo juntos los caminos hacia la luz y la transformación. Que la paz del Señor te acompañe.